Buenas tardes. Vamos a iniciar. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar lo que es la última sesión de nuestro diplomado denominado Fundamentos de la Neurodiversidad. Y recuerden que la semana pasada no pudimos terminar el material que les estaba proyectando, entonces lo vamos a retomar. Permítanme. ¿Ya se ve? Sí, maestra, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bien, la semana pasada nos quedamos escuchando algunas, algunas neurodiversidades. Sí, hablamos de la dislexia, cuáles son los principales tipos de dislexia que se conocen y cómo podemos identificar la dislexia, y por ahí estábamos pues platicando sobre esa condición en algunas personas. Ahí nos quedamos. Entonces, vamos a hablar de qué es la dispraxia, ¿sí? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque como que yo escucho como que entrecortada la transmisión. Sí, se Sí, sí, escucha se bien. escucha bien. Perfecto. Bueno, ¿qué es la dispraxia? La dispraxia, también conocida como trastorno del desarrollo de la coordinación, es una condición del neurodesarrollo que afecta la planificación, organización y coordinación de los movimientos, ¿sí? A veces conocemos personas que tienen, perdón, este trastorno en donde, pues, cuando se manda una orden al cerebro, a lo mejor de mover, pues obviamente ese movimiento no puede ser ejecutado como en el caso de cualquiera de nosotros que nos dicen, ponte de pie, y pues que te pones de pie a lo mejor de manera inmediata, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor tengamos una lesión en alguna parte del cuerpo, pero básicamente este trastorno de la coordinación, pues no nos permite llevar a cabo alguna coordinación en cuanto a los movimientos. No tenemos esa movilidad tan fluida, ¿sí? Como otras personas para poder realizar cierto tipo de movimientos. No es que la persona tenga flojera, no es que a lo mejor la persona no quiera hacer el esfuerzo por moverse o por hacer un determinado movimiento, tampoco es falta de inteligencia, es esta situación que el cerebro, pues al contrario de todas las demás personas neurotípicas, pues obviamente, si en este momento yo les digo, levántense de donde estén, pues obviamente se van a levantar
y ustedes a lo mejor se van a estirar o van a mover las piernas o alguna otra actividad. En este sentido, la dispraxia actúa de manera pues contraria a lo que comúnmente el cerebro pues manda la orden para organizar y ejecutar ciertos movimientos. Este trastorno, en el caso de algunas personas, pues esto va ocasionando. ¿Qué ocurre a nivel neurológico? Porque recordemos que es una cuestión del cerebro. Este trastorno de la coordinación es una condición que obviamente no puede, ay, es la misma, perdón. En el caso de la persona con dispraxia, puede tener dificultad para planificar movimiento. Tarda más en automatizar habilidades motoras, ¿sí? No es tan común que pueda llevar a cabo algún movimiento o alguna cuestión que tenga que ver con la motricidad fina o gruesa, ¿sí? Posiblemente a lo mejor le cuesta mucho trabajo recortar porque tenga alguna cuestión en sus manos o no pueda tomar correctamente las tijeras o el lápiz, ¿sí? Y obviamente le cuesta mucho más trabajo llevar a cabo estas actividades que para nosotros podría ser un tanto sencilla, ¿no? El cerebro entiende lo que quiere hacer, pero el cuerpo no siempre responde con precisión y rapidez, ¿sí? A veces, a lo mejor es un ejemplo mal dado, pero en algunos casos nosotros cuando estamos en una posición no correcta, en donde sabemos que estamos a lo mejor ocasionando que el flujo sanguíneo del cuerpo no corra bien, cuando nos sentamos a lo mejor doblando una pierna, que no tenemos este tipo de trastornos y nos queremos levantar rápidamente, a veces no podemos porque como se dice coloquialmente, se nos duermen las piernas o sentimos como un cierto hormigueo que se me entume una parte del cuerpo. ¿Sí? Y que me es un tanto difícil poderme parar o a lo mejor ya me dio un calambre y eso me ocasiona que no pueda yo estar de pie o a lo mejor mover la pierna o algún brazo o la mano. Entonces, imagínense en ese sentido la situación tan compleja para las personas que presentan dispraxia, el no poderse mover como ellos quisieran. Y a lo mejor en algunos casos hemos tenido algunos niños que pues no tienen cierta movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el daño viene a nivel neurológico. No hay esa coordinación entre lo que el cerebro quiere hacer y entre lo que mi cuerpo debería de hacer al pensar desde la cuestión cognitiva que me tengo que levantar o que tengo a lo mejor que aplaudir o que tengo que bailar, ¿no? En ese sentido. Entonces, es una cuestión neurológica, no es de que se vaya adquiriendo ya conforme pasa las etapas de crecimiento, ya es un daño a nivel neurológico, ¿sí? Que no permite este tipo de situaciones tan comunes en que todos hacemos diversos movimientos. Otro trastorno que tenemos y que se nos presenta en a lo mejor en algún momento de nuestra vida cotidiana o con base en la experiencia que tenemos en las escuelas de práctica o a lo mejor en algún momento tuvimos algún compañero así, es esta cuestión de la discalculia. La discalculia es un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico y genético que dificulta la comprensión de números, el cálculo matemático y conceptos como el tiempo o la cantidad. Esta cuestión o este trastorno, conocido como la discalculia, afecta aproximadamente hasta un 10% de la población. Esto no está ligado a la inteligencia, son cuestiones muy distintas y se manifiesta desde la infancia, persistiendo en la edad adulta sin ninguna intervención.
¿Cuáles son los síntomas más comunes en torno a la cuestión de la discalculia? En el caso de las dificultades que se presentan de manera temprana son los problemas para aprender a contar, reconocer números o conectar el símbolo 5 con la palabra 5. No, aunque tenga una visualización del número 5 con la cuestión de la cantidad, esta situación se torna un poco más complicada, ¿sí? En el caso de la aritmética básica, dificultad, perdón, extrema para memorizar tablas de multiplicar. En el caso de la realización de sumas, restas y divisiones, le cuesta mucho trabajo llevar a cabo ese proceso cognitivo de la memorización para poder saber cuánto es 5 por 2, por ejemplo, ¿no? Porque le estamos planteando una operación matemática que obviamente su cerebro le cuesta mucho trabajo reconocer. Eso es en cuanto a las dificultades tempranas y la aritmética básica. En el sentido numérico, se presentan problemas para poder entender relaciones numéricas, es decir, cuál es mayor, cuál es menor. O ustedes recordarán en el caso de matemáticas, cuando estamos planteando a lo mejor alguna fracción o algún número entero, el signo, perdón, de mayor que o menor que, puede haber esas dificultades para poderlo entender, o bien una cantidad mayor, como por ejemplo el 9 con el 6, puede haber ahí una cuestión también que le dificulte poder conectar el número con la cantidad, ¿sí? Y en el caso de estimar cantidades o secuencias numéricas, a lo mejor para mí es muy fácil llevar una secuencia en 2 o en 3, ¿no? Pero en ese sentido, a estas personas que presentan la discalculia, pues obviamente tienen ciertas dificultades para poder llevar a cabo una seriación como 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Ellos tienden a no poder a veces realizar este tipo de secuencias numéricas porque pues obviamente es una cuestión que su cerebro no les permite comprender de una manera más clara y rápida como en algún otro momento las personas que no presentan este tipo de trastornos. Eso es en el caso de las dificultades que puedan presentar las personas desde muy pequeñas, que lo que respecta específicamente un área de las matemáticas y en el uso cotidiano, pues es la dificultad para leer la hora o a lo mejor manejar el dinero a la hora de contar, calcular cambios o entender la orientación espacial temporal. Y obviamente ante este tipo de situaciones, pues hay que evitar la frustración o la ansiedad y el miedo hacia las matemáticas, llevándolas a evitar tareas escolares relacionadas. ¿Sí? Permítame tantito, por favor. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta, maestros? No, maestra, hasta ahorita no. Gracias. Ok, gracias. Les voy a presentar un pequeño video antes de pasar a esto. Permítanme. Permítanme.
Hay una disculpa, ando un poco resfriada, pero les voy a mostrar un video en donde posiblemente no habla como tal de cuestiones que tengan o en donde comenten todos los trastornos que hemos estado platicando, pero sí la importancia que tiene el conocer a lo mejor muchas situaciones de este estilo y nuestro trabajo con lo que tiene que ver con nosotros, con prepararnos para ser profesores. Permítanme. ¿Ya se ve la pantalla? Bueno, creo Maestra, que ya ya se se ve ve. la pantalla. Ok. Se llama Los colores de las flores este video. A ver si les gusta. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar componente. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de mi abuela
Comentarios. Oscar Elías. Pues el video está muy interesante, ya que muchas veces me ha pasado que yo también al principio cuestionaba si un compañero sería capaz de hacer cierta actividad y decía, pues no, no creo que sea capaz o lo trataba yo de excluir, pero con el paso del tiempo me di cuenta que a veces ellos son los más creativos y los que se dan la idea de cómo solucionar las cosas donde uno dice que no puede, porque pues para ellos, a pesar de tener alguna dificultad, siempre tratan de hacerlo o buscan la manera de ingeniárselas y a veces suelen ser más inteligentes que uno mismo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, les voy a pedir que en la medida de lo posible abran sus cámaras, chicos. Katia, adelante, por favor. Bueno, en primera noté cómo el alumno tenía problemas para pues hacer esta tarea justamente por su edad y incluso en donde buscaba no lograba tener esa ayuda que requería. Por ejemplo, cuando lo buscó en internet, les daban un término que pues no comprendía para su edad. Los adultos le decían, pues a ver cómo sales de esta y cosas así, pero tampoco fue como que "Ah, no vas a poder hacerlo". Nunca este, lo, nunca lo desanimaron ni él tampoco, al contrario, él mismo encontró una solución que pues nadie tenía pensado que iba a ser así. Gracias, Katia. Muy bien, así es. En ese sentido, yo nunca vi, o bueno, a ver, quiero más comentarios. A ver, por ahí, Arisbet Hernández. Arisbet, ¿anda por ahí? Creo que no anda por ahí Arisbet. Dania, ¿quiere comentar algo, Dania, por favor? Sí, bueno, viendo el video, creo que se me hizo bastante interesante cómo, pues, al tener como cierta discapacidad, el niño trata de buscar a su propia manera, con sus posibilidades, todo lo que puede hacer para completar la asignación, ¿no? Como que incluso vemos cómo se le dificulta, pero aún así él al final lo logra porque como sabemos, si bien una discapacidad puede complicar ciertas actividades, no las hace imposibles todo el tiempo. Gracias, Dania. Vamos a leer lo que dice Estefanía. Dice, más que una discapacidad es una forma diferente de percibir el mundo. Muy bien, Fanny. Efectivamente, recuerden que tenemos diferentes formas de conceptualizar y de percibir. Eliseo, adelante. Hola maestra, no vi completo el Hola. video porque tenía problemas con mi internet, pero Ujú. a lo que alcancé a ver fue que pues un niño con una discapacidad tiene una forma de ver el mundo, o sea, crea su propio mundo y ese mundo lo entiende a su manera. Entonces creo que eso es lo que vemos en nuestras aulas en las prácticas, que cada una de las personas tiene su forma de ver el mundo. Entonces creo que es muy importante también para respetarlo y tratar también de comprender para poder estar dentro de su aprendizaje. Gracias, Eliseo. De hecho, maestros, en algún momento cuando se nos da a lo mejor alguna actividad que ya posteriormente, después de realizada, pues decimos, ay, pues realmente la actividad no estaba tan complicada o no era tan compleja de hacerla. Sin embargo, a veces
a lo mejor se nos encomienda una tarea o nosotros tenemos que hacer una tarea con respecto a la escuela, a nuestra vida cotidiana, a las prácticas y muchas veces pues no generamos como que ideas o sentimos que no tenemos una idea clara de qué es lo que queremos hacer o cómo lo queremos hacer. Entonces, y eso que no tenemos hasta este momento, o sea, alguna condición que nos limite a hacer cierto tipo de actividades. En el caso del niño, pues obviamente tenía una condición visual, o sea, obviamente él estaba aprendiendo a través de pues él leía y escribía en braille, pero también si se dieron cuenta en el video, tenía una maestra, como la conocemos nosotros, como una maestra sombra, que también ahí dentro de del salón de clases, con la maestra que atendía a todos los niños y que no había ninguna diferenciación con respecto a él, pues la maestra ahí estaba con él, ¿sí? Y la maestra sombra también nunca lo limitó. Y su compañerito, pues él trataba de explicarle qué es la cuestión de los colores y que esos fotorreflectores y que él también cuando buscaba alternativas, ¿no? En la red, pues no pudo comprender su cerebro qué era ese concepto. Sin embargo, a partir de cosas tan prácticas y simples como cuando su mamá le lee parte de un cuento, de una narración, pues él empieza a comprender y sobre todo cuando se va a explorar a su contexto, ¿no? Entonces, a partir de eso, él crea su creación y a pesar de que él no puede visualizar qué es un color verde, por decir algo, él hace esa composición y pues genera la atención de todos sus compañeritos porque pues es algo que es muy fuera de lo común. Entonces, tenemos que a lo mejor este es uno de los tantos recursos visuales en donde nos puede hacer a nosotros reflexionar cómo es que tenemos nosotros que atender todas esas neurodiversidades que existe con nuestros niños. Obviamente, así como él no entendía un término de cuando hablaba de los colores de las flores, sí, por eso dice, porque hay color pajarito y hay muchos pajaritos de colores o de diferentes tipos, entonces hay diferentes flores, ¿no? Entonces, en ese sentido, no limitar a nuestros niños, poderlos entender y buscar las alternativas, aun cuando haya un apoyo, ¿sí? Dentro de la misma escuela, que sería lo fabuloso, pero sabemos que pues esta cuestión a veces se vuelve un poco complicada, ¿no? En el caso de los maestros sombras, qué bueno que hubiera muchísimos maestros de este estilo para podernos coordinar con ellos y trabajar en conjunto para poder sacar un mejor trabajo. No hay una exclusión, al contrario, está con todos sus demás compañeros y todos sus demás compañeritos actúan de una manera normal. ¿No? No lo ven de una manera diferente por el hecho de que él no ve. Al contrario, es uno más de ellos y que de eso se trata, ¿no? Conocer, no llegar y decirle a los padres, a lo mejor si en algún momento nosotros nos especializamos más en este tipo de temáticas y no podemos llegar a decirles si a lo mejor los padres no han detectado que su hijo puede tener alguna condición y decirle, pues su hijo es una persona neurodivergente porque no, explicarle a los padres, ¿no? Porque muchas veces, pues nosotros tampoco pudiéramos entender esta terminología y mucho menos saber cómo actuar para poderlo apoyar. Entonces, en ese sentido, no es nada más una tarea del maestro de aula regular o de educación especial o de inclusión, sino que es una tarea de todos, ¿sí? En conjunto para poder entender que la gran mayoría de nosotros como profesores lo vamos a entender, que habemos muchas personas neurotípicas, pero al mismo tiempo tenemos la convivencia con muchas personas neurodivergentes, que así como bien lo escribe Fanny, pues son diferentes formas de procesar información y de visualizar el mundo. Bien, seguimos con la presentación. Permítanme.
Bien, en el caso del trastorno del procesamiento sensorial o conocido por su abreviatura en SPD, es un trastorno del procesamiento sensorial y es una condición en la que el cerebro tiene las dificultades para recibir, organizar y responder adecuadamente a la información que llega a través de nuestros sentidos. No es un diagnóstico oficial dentro del DSM-5, que es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, quinta edición. Este manual es una guía oficial de la Asociación Americana de Psiquiatría, por sus siglas ENAPA, y que se utiliza para clarificar y diagnosticar trastornos mentales. Entonces, a partir de este manual, edición 5, no está dentro del diagnóstico oficial, pero es ampliamente conocido en el campo de la terapia ocupacional y educativa, ¿sí? No tiene un diagnóstico oficial, pero este trastorno del procesamiento sensorial, pues obviamente sí es aceptado que puede haber alguna persona con este tipo de problema. ¿Y qué es el procesamiento sensorial? Pues obviamente es la capacidad del sistema nervioso para recibir información de los sentidos. Este procesamiento sensorial o las personas que padecen este trastorno, pues obviamente tienen dificultades para recibir información, cómo interpretar información a través de lo que escuchan o de lo que ven, generar una respuesta adecuada, ¿sí? Y obviamente los sentidos que están implicados son la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto, ¿sí? A lo mejor en la cuestión sensorial yo puedo pensar, si me ponen dos recipientes, a lo mejor con la textura de la sal o del azúcar, pues así, o sea, de manera inmediata, no pudiera yo saber cuál es el azúcar o cuál es la sal, ¿no? Posiblemente yo veo que en el recipiente de las mismas características, pues está vertido cualquiera de estos dos ingredientes y yo puedo pensar que el de la derecha es la sal y el de la izquierda es el azúcar. A lo mejor al momento de que yo pruebo, no llego a clarificar a través del sentido del gusto, ¿sí? ¿Qué tipo de sabor me está generando ese producto que estoy probando o consumiendo en ese momento? Entonces, en ese sentido, a lo mejor también yo palpo alguna textura, ¿sí? Y pues no logro, pues como que determinar qué es lo que yo estoy tocando o lo que estoy escuchando, ¿sí? En el caso del sistema vestibular, tiene mucho que ver con esta cuestión del equilibrio y del movimiento. Y del sistema propioceptivo es la posición y fuerza del cuerpo. También afecta esta cuestión del equilibrio, a lo mejor personas que no pueden realizar ciertos movimientos y pues obviamente esto depende también de la fuerza que hay en nuestro cuerpo para poder llevar a cabo alguna actividad. ¿Cuáles son las características del procesamiento sensorial? Este trastorno, que también es una condición que se presenta muy a menudo en algunos infantes o en algunas personas, es ser hipersensible. Es una respuesta exagerada, a lo mejor ante los ruidos muy fuertes. Hay personas que no pueden escuchar, a lo mejor ni siquiera que exageradamente que tú puedas a lo mejor pisar accidentalmente la corcholata de algún refresco y al momento de que se resbala por el piso, toda ese movimiento, perdón, ese sonido que genera, pues obviamente va haciendo que es la cuestión del oído, pues no,
no sea tan, o sea, perciba de manera muy exagerada este tipo de ruidos. Rechazo a ciertas texturas de comida o de ropa. A lo mejor haya ropa que por muy delgada que sea, este tipo de personas no puedan tenerla mucho tiempo, o esa cuestión de la alimentación, el hecho a lo mejor de que estén consumiendo algún alimento en donde la textura del mismo a lo mejor le ocasione alguna alteración en la boca, o que ese alimento sea un tanto, a lo mejor en un trozo muy grande, o que sea muy seco, o que sea, genere mucho líquido. Puede tener algunas situaciones en donde las personas puedan rechazar porque es una cuestión muy sensible para su organismo. Mm, Ok. También evita el contacto físico. No sé si ustedes conocen a personas que sí puedan tener esta situación, y a veces eh, no es tan fácil que hagan ese contacto físico, a lo mejor hasta de saludarte, ¿no? Son personas que evitan a toda costa esto y que pueden distraerse de una manera muy fácil, ¿sí? Por esta misma hipersensibilidad que presentan. Ser hiposensible, que es una respuesta menor a la que comúnmente aquel que escucha o percibe los sonidos muy fuertes de manera muy rápida. Esto es a la inversa. Busca estímulos intensos, golpes, movimientos fuertes para poder determinar a lo mejor que están tocando alguna textura sólida, como decir, toca sobre la mesa, ¿no? Y pues a lo mejor ya tocaste, hiciste esto, y la persona que presenta este trastorno no te llega a escuchar, y entonces te pide que a lo mejor golpees de una manera más fuerte para poder él saber que tú estás golpeando la mesa. En contraste con algo que nada más haces así, pues obviamente no lo percibe. En contraste con los que presentan una respuesta muy exagerada ante estas cuestiones, ¿sí? No percibe dolor fácilmente porque no son tan sensibles. A lo mejor puedan, a lo mejor en algunos casos, apretarse, o a lo mejor juegan con algún compañerito, y a lo mejor hay un golpe un tanto brusco accidentalmente, pero no perciben el dolor, ¿sí? Entonces, pues obviamente son personas que pues la sensibilidad no la tienen tan desarrollada, en contraste con las personas que son hipersensibles, pero que sí están presentando por ahí esta condición. No necesitan moverse constantemente, ellos están de una manera más estática, y precisamente esta estática, porque no les gusta tanto moverse, pues responde a que tienen que estar a lo mejor en ese estado de alerta, pues para poder, pues obviamente moverse, y a lo mejor si necesitan tocar la textura de una hoja o de una piedra, pues obviamente en ese momento van, la tocan y la están palpando, y tienen a lo mejor a tomarse su tiempo para poder pues reconocer la textura de algún objeto. En el caso de la dificultad en la discriminación sensorial, tienen problemas para coordinar movimientos, tienen las dificultades en la escritura, o bien presentan, pues digamos que un tipo de torpeza o dificultad motriz, a lo mejor para poder agarrar un objeto o un lápiz, o lo agarran de manera distinta. Cuando ustedes ya van escribiendo una palabra, pues ellos apenas a lo mejor están iniciando para agarrar de manera correcta, o como ellos creen, a lo mejor el lápiz o un grafito para poder escribir. Entonces van presentando esas dificultades, ¿sí? Que de una u otra manera, pues son características de esta condición. ¿Cómo se va manifestando todo esto en el aula?
pues obviamente cuando el niño escucha un sonido muy fuerte, pues se tapa los oídos de manera constante, o a lo mejor cuando sus compañeritos están hablando demasiado fuerte o tienden a gritar, él empieza a taparse los oídos porque no resiste este tipo de ruidos tan intensos, le generan una situación conflictiva, ¿sí? En sus sentidos. Tienen esa dificultad para permanecer sentados porque pues obviamente buscan una manera a lo mejor de ponerse a salvo ante situaciones en donde pueden pues presentar momentos en donde el sonido se eleva, ¿sí? Entonces tienen problemas para copiar del pizarrón. Estas personas a lo mejor constantemente se paran para poder ver qué es lo que está escrito en el pizarrón, y cuando a lo mejor ustedes ya terminaron de escribir una o dos palabras, ellos ni siquiera a lo mejor pueden acomodarse el cuaderno para poder percibir desde su lugar, pues qué es lo que tienen que copiar o cómo lo tienen que copiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es una forma en la que se manifiesta este trastorno. Las reacciones emocionales intensas sin causa aparente, pues también tienden mucho, pues a generar este tipo de situaciones un tanto conflictivas, eh, bueno, perdón, no conflictivas, sino que tienden a desarrollar situaciones emocionales en donde estas personas, no se sienten un tanto a gusto con respecto a sus emociones, a lo mejor porque no pudieron copiar las, las cosas que estaban anotadas en el pizarrón, por ejemplo, ¿sí? También muchas veces este trastorno se confunde con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y con el espectro el trastorno del espectro autista, chicos. En el caso de la terapia de integración sensorial, pues obviamente la realiza o la tiene que realizar un terapeuta ocupacional. No es que el maestro no lo pueda hacer, pero sí es importante que cualquier tipo de condición o trastorno que se les ha presentado, muchachos, pues sí tengan, lo formidable sería que tuvieran el apoyo de un terapeuta o de una persona que trabajara de manera más específica con esta condición, ¿sí? Obviamente sería pues lo formidable. Sin embargo, bueno, sabemos que muchas veces una condicionante es la cuestión económica. Si la escuela no cuenta a lo mejor con las personas que puedan ayudar a este tipo de trabajos, pues obviamente sí hace un poquito más complicado, ¿sí? Esta cuestión del trabajo o para poder atender a los estudiantes con respecto a este tipo de problemáticas. En el caso de las actividades que tienen que ver. Profe, desactivó su micrófono, no se escucha.
Ya regresé, perdón. Ay, no sé qué pasó. Bueno, ya vamos, ya casi terminamos, chicos. Perdón, una disculpa. Ahí se ve la pantalla. Sí, maestra, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, bueno, les decía que este tipo de terapia de integración sensorial para poder contrarrestar este tipo de condición incluye actividades con columpios terapéuticos. Los columpios terapéuticos, chicos, no sé si se han dado cuenta que en algunos casos son o hay ese tipo de columpios, o sea que obviamente tienen un soporte desde la parte de arriba y son como en forma triangular de unas telas en donde se mete la persona que va a recibir esa terapia. Son como tipo hamacas de material como licra. Hay en colores azul o verdecitos. Y pues obviamente este tipo de columpios de terapéuticos tienen una función de equilibrar el sistema nervioso de las personas que tienden a generar o a tener este tipo de cuestiones para la integración sensorial, ¿sí? Obviamente muestran cierta calma para las personas que presentan este tipo de trastornos o de condiciones, ¿sí? Y obviamente se usan en algunos casos para personas autistas y con trastornos del pensamiento sensorial, ¿sí? Con personas que a lo mejor no soportan algunos sonidos muy fuertes, el balancearse y el tipo de terapia, de actividades que tengan con el terapeuta, con la ayuda de estos columpios, obviamente ayudan a regular, a equilibrar y obviamente también ayudan a ese tono muscular que tienen las personas que presentan este tipo de condición. Y obviamente la coordinación, porque no es nada más subirse a este columpio. Cuando nos subimos a un columpio, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a mecernos, ¿no? Pero a veces, no sé si ustedes han dado cuenta que a lo mejor en algunas personas el sentarse en un columpio también les genera como que cierta fobia o cierto miedo porque se pueden caer, a lo mejor no están tan seguros al momento de que se agarran, porque eso también es parte del equilibrio. Entonces, estas personas que presentan este tipo de condición les ayuda a regular esa cuestión motriz y de su sistema nervioso. Es parte del relajamiento, pero también hay una cuestión de coordinación, ¿sí? Desde el momento en cómo se balancean, cómo se acomodan en ese columpio y cuál es la finalidad, no solamente mecerse, sino es mantenerse en calma. Cuando nosotros algo tan simple y sencillo como cuando nosotros tenemos la oportunidad a lo mejor de subirnos a una hamaca o de un columpio, pues a veces hasta sentimos esa como que libertad de movimiento o a lo mejor nos sentimos tan relajados que a lo mejor terminamos hasta durmiéndonos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos pues tranquilos, sin ninguna tensión, ¿no? Hasta el cuerpo sentimos que lo soltamos porque nos sentimos pues obviamente cómodos, ¿no? Esa es también la función de esa terapia ocupacional, ¿no? El trabajo con texturas también es otra parte fundamental para estas personas que presentan esta condición. Los ejercicios con cierta presión, ¿no? De ver de qué manera pues responden ante este tipo de ejercicios, como por ejemplo,
el abrazar al mismo columpio en este tipo de terapias permite que esa condición de seguridad, estas personas que padecen esta condición, lo vayan generando esa confianza, porque si tienen a lo mejor situaciones de ansiedad o de buscar la calma, al momento de que con respecto a esa presión profunda en cuanto a los ejercicios que presentan con este columpio de terapia ocupacional, pues obviamente esa regulación emocional se va dando. ¿Sí? Porque se van aferrando a este columpio. Si a lo mejor un niño, imagínense si a lo mejor en ese momento un niño presenta situaciones en donde el ruido le está generando ansiedad Una y mucha, infografía. perdón. Cuatro fichas del módulo a los que piensas, cuatro de inteligencia computacional a los que piensas y uno de actuación. ¿De cuál? Del de ayer que tocaba. Ay, es que. Ok, gracias. Entonces, en ese sentido, pues obviamente estos columpios cumplen un sinfín de funciones dentro de esta terapia. No es obviamente subirse al columpio nada más, sino que tiene una intención, ¿no? Desde regular todas nuestras emociones, nuestro sistema nervioso, generar eh, barreras para combatir la ansiedad, la frustración. Obviamente, todo esto pues va generando esa confianza en las personas que padecen este tipo de condición y que obviamente pues van mejorando conforme van haciendo uso o práctica de esta terapia. Los juegos que tienen que ver con la coordinación y el equilibrio, ¿no? Que de una u otra manera también son parte fundamental para todo lo que tiene que ver con este tipo de terapia, ¿no? No es únicamente balancearnos, sino tiene una razón. A lo mejor buscar la calma, a lo mejor buscar que en ese momento un niño, les decía, que esté escuchando, que esté en una situación un tanto compleja de que su sistema nervioso no puede controlar a esos estímulos que están presentando y que lo están bombardeando con unos sonidos muy fuertes, pues esa es la función de este tipo de terapias, ¿no? Que a partir de esas situaciones que puedan presentar, pues obviamente ellos se sientan en calma y que puedan regular este tipo de condiciones. En el caso de qué estrategias como profesores ante este tipo de condición podemos nosotros utilizar, pues obviamente son ajustes razonables en el aula. Definitivamente tendremos que llevar a cabo esa observación, diagnosticar y obviamente ver si no tengo un maestro sombra, si no tengo el maestro de aula regular, si no tengo un maestro que me pueda apoyar ante esta situación, pues obviamente buscar ese ajuste dentro de mi proyecto, dentro de mi secuencia para poder incluir y no excluir a las personas que tienen alguna condición, ¿sí? A lo mejor también permitir el uso de auriculares con cancelación de ruido. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en el caso del video del niño de los colores de las flores, obviamente eso lo hacía no precisamente en la escuela, pero pues él tenía bien escuchar cierta información para que él fuera relacionando lo que necesitaba comprender en el caso de los diferentes tipos de colores de las flores. Pero también ya ven que hay este tipo de audífonos que cancelan el ruido externo y que no te permite escuchar. Esto sería una estrategia también para este tipo de personas porque pues obviamente no les genera una distracción más para que puedan entonces poder realizar sus actividades como comúnmente lo hacen los demás niños. También en este sentido, si tenemos algunos estudiantes con esta condición, pues sería
sería muy bueno que estos espacios en donde nosotros trabajamos, pues sean espacios que generen tranquilidad y que buscar las alternativas para que no se generen a veces estos sonidos o este ruido que más allá de favorecer, pues obviamente, pues sí dificulta un poco la realización de actividades. A veces es un tanto difícil como profesores si nuestra escuela está a lo mejor ubicada cerca de alguna pequeña fábrica o a lo mejor está cerca de ciertos puntos que se pueden generar como focos rojos en esa población en donde pues no podemos hacer nada, por ejemplo, cuando hay ciertos sonidos que nosotros no podemos controlar. A lo mejor la escuela está cerca de un taller de carpintería, por ejemplo, y el sonido que emiten el serrucho, las máquinas para cortar la madera, pues obviamente sí es un sonido muy fuerte y pues obviamente pues esto puede generar algunas situaciones de ansiedad o de nerviosismo en este tipo de alumnos que presentan esta condición o en cualquier otra de las que ya se han mencionado, ¿sí? El tiempo extra para tareas, pues obviamente, maestros, sí es un trabajo que les va a generar o nos va a generar un poco de más tiempo para poderlo llevar a cabo, porque si tendría yo que puntualizar ciertas cosas con alguna persona que presente alguna de estas tantas condiciones de las que hemos estado platicando de manera muy general a lo largo de estos 3 miércoles. Las actividades multisensoriales, esto es una cuestión muy importante, ver cómo voy percibiendo texturas, olores, sabores y que a pesar de tener alguna condición, esa cuestión de cómo perciben los niños con alguna situación de este tipo, cuando la logran percibir de acuerdo a lo que ellos tienen y van generando, es muy importante para poder establecer el trabajo que nosotros como maestros tenemos para con los niños. Ya una vez de que el niño logró hacer su composición sobre las flores, pues la maestra integró su actividad para que todos escucharan cuál era la composición que él había hecho. Y nunca le dijo que estaba mal, ni la corrigió en ese momento diciéndole que pues las flores no pueden ser de esos colores, ¿no? Como posiblemente a lo mejor por el desconocimiento de algún maestro le pudiera decir, eso está incorrecto porque hay flores amarillas, hay flores azules, hay flores rosadas. Al contrario, la maestra le mostró esa seguridad para que él pudiera leer su composición, que la hizo no como sus compañeritos, sino a partir de un sistema braille, ¿sí? Entonces, pues esto sería lo ideal en cualquier aula de educación básica o de educación media, ¿no? O desde la educación inicial para ir favoreciendo este tipo de situaciones con nuestros estudiantes. Eh, También la observación pedagógica es algo muy importante. Como maestros, nosotros todo el tiempo que estamos trabajando con nuestros estudiantes, pues obviamente tenemos que llevar a cabo esta observación para poder ver, bueno, a lo mejor a ese niño que estoy viendo que presenta alguna debilidad visual y está en la parte de atrás, pues no tendría que estar sentado en esa posición, entonces lo tendría yo que mover de lugar y pues a lo mejor algún niño con alguna condición de estas que hemos estado platicando, a lo mejor no puedo tenerlo junto a una ventana en donde es más fácil que pueda percibir algún sonido muy fuerte o la textura eh, de las cortinas, si es que hay a lo mejor ese roce que le genera en algún brazo, pues más allá de ayudarlo, lo pone tenso o no le permite estar tranquilo o muchas situaciones, ¿no? Entonces necesito yo tenerlo a lo mejor al frente, como en el video que se presenta, el niño con esta condición de su cuestión de visual, pues a pesar de eso el niño estaba al frente y pues obviamente
obviamente era mucho más fácil a lo mejor la interacción entre la maestra con él para cualquier tipo de actividad. Entonces, pues esto es muy importante. Registrar conductas sensoriales. Nosotros a partir de la observación y del registro, con todos los instrumentos que el maestro utiliza, pues es importante empezar a registrar este tipo de conductas. A lo mejor les comentaba en clases anteriores, no me he dado cuenta que tengo a lo mejor algún alumno con alguna condición y pues bueno, puedo yo empezar a generar esta observación de una manera más precisa, comentarlo con el maestro, en este caso a lo mejor cotejar esa información que yo obtengo a partir de este registro con algún maestro de aula regular y pues poder accionar para poder trabajar con estas personas neurodivergentes, ¿sí? No etiquetar como malas conductas. Recordemos que todo esto, sí, a lo mejor para, como para emitir un comentario, sí podemos decir, este niño presenta una mala conducta por esto, esto y esto, pero no sabemos qué está generando esa mala conducta. Entonces, en ese sentido, maestros, pues es obviamente buscar alternativas que no me permitan etiquetar como malas conductas o como que es un niño o niña maleducada que genera a lo mejor acciones que molesta a sus compañeros y hablar y sensibilizar también al grupo. Si ustedes se dieron cuenta también en el video, no hay ninguna molestia por parte de sus compañeritos por el hecho de que él tenga una condición visual y que no le permita, ¿no? Pues a lo mejor generar sus mismos aprendizajes o ver el mundo de la misma manera en que sus compañeros lo ven. Obviamente, todo este trabajo, maestros, es un trabajo exhaustivo que nosotros tenemos que hacer con las familias y los especialistas. Si la familia no tiene conocimiento de alguna condición que está presentando su hijo, hacérselo saber de una manera respetuosa y con registros que le permitan a su familia comprender este proceso y canalizarlos a la instancia adecuada, ¿sí? Por eso existen especialistas, pues, que manejan este tipo de situaciones en donde es muy importante la participación de los maestros, de los directivos y de todos en conjunto para poder hacer que estas situaciones en donde a veces se presenta la neurodivergencia sea entendida como una forma diferente en que el cerebro percibe el mundo y las situaciones que acontecen en él. Porque recordemos que no hay cerebros iguales, sino diferentes de percibir nuestro mundo. ¿Sí? Y pues bueno, recordemos que estos tipos de neurodiversidad son los más comunes que hay. Perdón, en el caso de Angélica Estefanía menciona, creo que cuando hablábamos de lo de los columpios para terapia, dice que sí ha visto que los venden en redes sociales o que suelen promocionarlos. Muy bien. Y que pues bueno, este tipo de columpios, como lo mencionábamos, pues son una estrategia muy importante para, pues obviamente, tratar de brindarnos situaciones más cómodas ante una cuestión por ahí que pudieran presentar nuestros niños, ¿sí? Estos fueron los tipos de neurodiversidad más comunes, maestros, que se pueden presentar. Obviamente hay mucho que atender de cada uno de los tipos de neurodiversidad que existen en algunos niños. En algunos casos ya conocemos características más específicas porque tenemos alumnos o familiares que padecen este tipo de condiciones, pero si no, pues es muy importante conocerlas para no etiquetar o para no determinar porque a lo mejor un niño no aprende o decir que ese niño pues no aprende porque no sabe, ¿no? Sabe de una manera distinta. Y bueno, en el caso de, antes de pasar a lo que sigue,
Sí me gustaría que de manera muy general, a ver, Jesús Yáñez está por ahí conectado. Jesús Yáñez. Quiero comentarles que de verdad yo y siempre hemos comentado, valoramos mucho el tiempo que ustedes invierten para este tipo de actividades y la verdad, porque sé que hay muchas situaciones que acontecen al mismo tiempo, pero también es importante, maestros, que ustedes en la medida de lo posible vayan participando, ¿sí? Y vayan generando, algún comentario, alguna duda que se presente. No sé. Creo que algunos siguen nada más conectándose y ahí se quedan. Entonces, pues bueno, no es que siempre el internet a lo mejor me falle. Digo, a mí ahorita sí me falló, una disculpa, de la nada me sacó. Creo que hasta me dejé de escuchar, ya no los escuché. Y pues bueno, Maylit Martos, ¿está por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. Ok, hija, ¿qué me puede usted decir que recuerde acerca de lo que se habló de la dislexia? Recuerdo que eran los alumnos o, bueno, las personas que tenían dificultad para leer ciertas palabras porque sentían que se movían las letras, que bailaban. Ajá, ok, gracias. ¿Quién más? Arisbet Hernández anda por ahí. Arisbet, bueno, no está. Itzel Cruz, bueno, nada, no anda por ahí. Ashley Michelle, Miriam Patricia. Muy bien. ¿Alguien de los que tienen su cámara abierta? ¿Alguien quiere participar comentando algo que recuerden de cualquiera de los tipos de neurodiversidad? Karen y después Adriana. Adelante. Hola, buenas tardes. Uno de los que yo recuerdo mucho fue del autismo, porque fue incluso con el que participé la semana pasada, que vimos sobre que el autismo se presenta de diversas formas en los niños, no todos tienen las mismas características o suelen presentar las mismas características, que hay diferentes tipos de niveles, que lo podemos encontrar en niños ya sea que van en preescolar, en primaria. También vimos lo que era el de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que a veces nosotros pensamos como, bueno, algunas docentes en educación básica, cuando tienen este tipo de casos en sus salones, a veces piensan que el niño es como que inquieto, pero realmente no es porque él sea inquieto o tremendo, sino porque él está teniendo pues esta, ¿cómo se llama? Este tipo de trastorno, se podría decir, que es lo del TDAH. También lo de la dislexia, que es cuando ellos confunden el orden de las palabras, incluso las escriben incorrectamente o las pronuncian mal, pero no es porque ellos quieran hacerlo, sino porque se presenta este tipo de casos. Son los que más me acuerdo de los que vimos durante el día de hoy y la semana pasada.
Muchas gracias, Karen. ¿Alguien más tenía levantada la mano? Había dos personas. Una era Karen, la otra. Yo, maestra Adriana. Adelante, gracias. Bueno, yo quería comentar más sobre el TDAH, ya que en mis prácticas, en mi matrícula, creo que la mayoría de alumnos que tengo es TDAH y autismo. Entonces, con las personas que yo más he trabajado es precisamente con personas que tienen un diagnóstico de TDAH y de autismo, pero en lo particular a mí me llama más la atención el TDAH porque tengo dos niños que son gemelos, entonces yo decía, ay, pues nos vamos con la parte de que, pues son hiperactivos, ¿no? Y sí, uno de ellos sí es muy imperativo y sí le gusta como que todo sea rápido, andar de un lado para otro. Y por ejemplo, me pasó que me tocó trabajar con ellos juntos y ahí me di cuenta de que, por ejemplo, uno sí es muy imperativo, sí es muy acelerado y el otro niño es como más tranquilo, más de que como calmando a su hermano, entonces me pasaba de que decían, maestra esto, maestra el otro, maestra aquí, y ya tenía que voltear a los dos lados porque decía, bueno, a ver a cuál le hago caso primero, ¿no? Y el problema que ellos tenían era el de las reglas, el que ellos no tenían muy marcado como cuándo sí cumplir las reglas y cuándo no. Entonces mi maestra me decía, es que mira, dice, ellos tienen TDAH, entonces lógicamente ellos quieren buscar pues la atención, quieren que tú estés pendiente de ellos. Y me decía, entonces puedes trabajar lo de esperar su turno. Y sí, hicimos un botecito que tenía como unos abatelenguas y les escribimos de que decía es mi turno y un monito. Entonces los niños agarraban el abatelenguas y ya la levantaban. Entonces de esa manera ellos se calmaron. Y por ejemplo, mi alumna de TEA, ella es más de que no quiere que la toquen, es muy callada, es muy, de repente sí, como que no sé, a lo mejor y ya no le gusta la actividad que se está trabajando y es de andar dando vueltas por todo el salón, de andar de un lado para otro. Entonces, de alguna manera se vinculan, por ejemplo, esto, pero recordamos que no es el mismo diagnóstico que se tiene. Son diagnósticos diferentes y pueden tener características similares, pero pues no es lo mismo. Muy bien, Adriana, muy bien. Excelente participación, gracias. A ver, hay un comentario en el chat. Bueno, Xavi Alonso comenta que en el caso de la dislexia es cuando confunden las letras, por ejemplo, la B y la P o el 6 y la G. Montserrat García, adelante. Sí, maestra, buena tarde. Bueno, yo Buena tarde. quería comentar respecto a la discalculia, ya que también en mi escuela de práctica fue un caso, por primera vez me tocó estar como cerca de él. Mencionaba que este también es un trastorno del aprendizaje y dificulta la comprensión y aprendizaje, pero de las matemáticas. Entonces usted nos mencionaba el ejemplo de el mayor que, el menor que, y a mi alumnito le pasaba mucho justo con lo que pusieron en los comentarios de los números que son parecidos. Es más común el 6 y el 9. Pero también nos pasó algo muy curioso, porque, bueno, tenemos diferentes formas de escribir el 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cuestiones a mi alumnito le conflictuaban mucho. Y nosotros, por ejemplo, cada quien escribe como lo recuerda, pero a él eso lo confundía y él pensaba que era un número nuevo. O sea, el poner el 7 de una forma y que la maestra lo pusiera de otra o que su familia lo pusiera de otra, o sea, para él era un número nuevo y él me preguntaba, maestra, ¿este qué número es? Entonces también, cuando fue a mi siguiente práctica, pues me quedó como ese aprendizaje de ocupar los números que, por ejemplo, su maestra manejaba. Entonces, si la maestra escribía de tal forma el 7, pues yo también ocuparlo de esa forma, porque así yo no retrasaba como ese aprendizaje que el alumno tenía. Ok.
Muchas gracias, gracias, muy interesante, Monse, todo lo que nos comentas. Y sí, o sea, al final ustedes tienen un campo de acción muy importante, muy fuerte, que es sus escuelas de práctica. Eh, Pudiéramos estar aquí muchas sesiones hablando de manera teórica muchas cosas que tienen que ver con diferentes tipos de neurodiversidad, pero ustedes están en las aulas y con base en esto, en la experiencia que van teniendo y con base en el acompañamiento, perdón, que les brindan sus maestros en el grupo, ustedes pueden ir acrecentando sus conocimientos y ponerlos en práctica en ese momento para poder accionar y saber qué es lo que tienen que hacer con respecto a estas cuestiones. A ver, hay otro comentario en el chat. Ana Belén comenta que es importante recalcar que en el caso de la dislexia no es que tengan problemas de inteligencia o comprensión, sino una dificultad específica en el proceso de la lectura. Gracias, Belén. Y sí, específicamente en este caso de la dislexia, sí presentan problemas con respecto a la lectura y a la escritura, y es ahí en donde se torna un tanto más complicado, pues, esta cuestión, ¿sí? Recordemos que vamos aclarando cuestiones, que en algunos casos no es una cuestión que te haga menos inteligente que las personas neurotípicas, eso sí tiene que quedar claro, sino que el, el cerebro actúa de manera distinta ante ante las diferentes formas de aprender. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos a bien tener bien cimentado la definición de cada uno de los diferentes tipos de neurodiversidad para no confundirnos. Obviamente son términos a veces un tanto complejos, pero pues obviamente con la experiencia y con base en todo el trabajo que realizamos en las aulas, pues podemos, con base en esas experiencias, construir nuestras propias alternativas de trabajo y, ¿por qué no? En algún momento, posteriormente, pues adentrarnos más a la especialización de este tipo de cuestiones. Recuerden que, bueno, pues en el caso de la licenciatura en educación primaria, ese énfasis en neurociencias es una parte fundamental para poder comprender, pero también no es exclusivo de los maestros de primaria, sino de cualquier maestro, porque este tipo de neurodiversidades, pues a lo mejor también entre nosotros mismos están familiares, compañeros, y pues tenemos que trabajar y que incluirnos en un mismo entorno de aprendizaje. Les voy a poner un pequeño video y también les voy a presentar un póster de una información que yo creo que es relevante también antes de cerrar este módulo para que ustedes también puedan comprender cómo todo este tipo de condiciones y con respecto a la educación inclusiva de manera legal hay un marco normativo que la regula y que ha habido cambios muy importantes para que ustedes también como maestros que en formación pues los conozcan y podamos entender de una mejor manera cómo es que se lleva a cabo toda esta cuestión en las escuelas. A ver, creo que hay un comentario más. Carla Guadalupe Morales dice que en el caso del TDAH tiene dificultad para mantener la concentración cuando la tarea a realizar es repetitiva con la misma técnica. Muy bien, Carla. Gracias por sus comentarios. Vamos a ver ese pequeño video para ir cerrando. Maestros, permítanme.
Ay, permítanme porque creo que cerré la página. Perdón, sí la cerré. Es un pequeño video de esos shorts que le llaman, entonces, pues bueno, es muy chiquito, pero muy preciso. El concepto de niño divergente se fundamenta en el paradigma de la neurodiversidad, una perspectiva que redefine cómo entendemos las diferencias neurológicas, acuñado en la década de 1990. Este término postula que variaciones como el autismo, el TDAH o la dislexia no son patologías que deban ser curadas, sino expresiones naturales de la diversidad genética humana. Al igual que celebramos la biodiversidad en la naturaleza, la neurodiversidad aboga por el respeto y la aceptación de la variedad en el cableado cerebral. Este enfoque desplaza la narrativa del déficit hacia una narrativa de la diferencia. Los niños divergentes, por lo tanto, no están rotos ni incompletos, simplemente operan con un sistema operativo distinto. Esta visión transforma radicalmente las intervenciones, moviéndonos desde intentos de normalización hacia la provisión de apoyos y acomodaciones que permitan al individuo prosperar, siendo auténticamente quien es. Valorando sus contribuciones únicas, el concepto de niño divergente se fundamenta en el paradigma. Pues creo que ahí lo dice más que claro, hace esas diferenciaciones en un video muy cortito y que no son patologías, maestros, son condiciones que se van presentando y que pues algunas no tienen como tal una cura, pero sí tienen un tratamiento para poder generar una mejor condición durante su vida, tanto en su entorno personal, social, como en el entorno escolar, que es el que nos concierne a cada uno de nosotros. Y pues bueno, sé que para muchos se presenta siempre que hablamos de este tipo de condiciones, un reto para poder eh, llevar a cabo todo el trabajo que se tiene para con los niños en las escuelas de educación básica, en los servicios de educación especial o en el nivel de medio superior. Pero es muy importante que nosotros nos adentremos a todo este tipo de situaciones porque pues obviamente es un trabajo que nos interesa. Y les recuerdo, si en algún momento a lo mejor nosotros decidimos especializarnos aún más en estas vertientes, pues obviamente podremos tener mejor un panorama y un abanico de diversas posibilidades para poder generar un sinfín de aprendizajes. Bien, ya por último, hay un flyer que yo les quiero, bueno, que hice de manera muy sencilla para que ustedes lo pudieran conocer, que es importante a veces que todo lo que va aconteciendo en la cuestión legal de lo que nos ocupa, que es la cuestión educativa, pues nosotros tengamos a bien conocer qué es lo que acontece y pues bueno, cómo es que lo tenemos que ir comprendiendo. Ahí va. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, en el caso de lo que les comento, es una reforma al artículo 57, que es la educación inclusiva como derecho garantizado. No sé si ustedes escucharon que en el mes de febrero hubo una reforma a este artículo, está publicada en la Gaceta, también publicada en la página de la Cámara de Diputados y Senadores, esta iniciativa que que se aprobó. Ahí hasta menciona en la página, ustedes se pueden meter hasta con tantos votos a favor y en contra, igual que todas las demás iniciativas que se van, ¿cómo se llama? Eh, haciendo
o reformando. ¿Qué establece esta reforma al artículo 57? Fortalece el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todas estas personas. Perdón, esa reforma al artículo 57 se llevó a cabo el 18 de febrero de este año, o sea, tiene poco, casi un mes. ¿Sí? O va a ser un mes más bien, porque hoy estamos a 4 de marzo, se hizo hace 15 días, básicamente. Entonces fue aprobada por la Cámara de Diputados, en donde, bueno, fortalece el derecho a una educación inclusiva de calidad, garantiza la igualdad en acceso, permanencia y participación, refuerza la eliminación de las barreras para el aprendizaje y protege especialmente a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. Ojo, aquí hubo mucha controversia cuando se habla en ese sentido de reforzar la eliminación de las barreras para el aprendizaje. No es que se excluya, ¿no? O sea, porque sí hubo una controversia muy fuerte y sobre todo con los maestros de educación especial que comentaban que esto iba a ser un poco más complejo porque pues obviamente esta parte de la inclusión se ha dejado muy debilitada, los maestros hacen muchas cosas que están en sus manos y que muchas veces con sus propios recursos atienden a esta población, pero pues obviamente pues esto es algo pues sumamente importante. Nosotros tenemos que buscar, yo creo que esa eliminación se refiere a que no tengamos que hacer esas diferencias, aunque sabemos que como maestros, pues al llevar a cabo nuestros ajustes razonables, a lo mejor puede llegar a ser un tanto contradictorio lo que dice la iniciativa de ley con lo que nosotros sabemos que pasa en las aulas cuando trabajamos con nuestros niños. Entonces, pues por ahí tendríamos que hacer una revisión exhaustiva a este artículo 57 para poder entender o tener una mejor comprensión de lo que se nos está presentando en esta iniciativa, bueno, más bien en esta reforma, ya no es iniciativa, protege, bueno, a nuestros niños. Y también menciona que la inclusión no es una opción pedagógica, es una obligación jurídica. Es decir, que todos los niños o todas las niñas o todos los adolescentes tienen la necesidad de ser atendidos por parte de nosotros y no hacer ningún tipo de diferenciación que en las escuelas de cualquier índole se puede garantizar su estancia y el desarrollo de todas sus capacidades y habilidades, como lo hacemos comúnmente con nuestros niños neurotípicos, ¿sí? Y tomar esa neurodiversidad como no algo aislado, como algo que está dentro de todo nuestro grupo de práctica, nuestro grupo con el que trabajemos. Hace exigible el derecho a la inclusión, refuerza la igualdad sustantiva y obliga a generar ajustes razonables, que es lo que muchos de ustedes ya hacen, no es que no lo hagan, ya lo hacen, o sus maestros de grupo les dan ese acompañamiento para que ustedes puedan trabajar, e impulsa escuelas accesibles y participativas. Se supone que eso es lo que tiene que lograr este artículo 57, no nos corresponde a nosotros reformar artículos, pero sí ejecutar muchas de las cuestiones que de manera legal se llevan a cabo. Sin embargo, a lo mejor tendríamos, a lo mejor algunas discrepancias con respecto a estas cuestiones, pero maestros, es muy importante que nosotros tengamos bien claro que no podemos hacer diferenciaciones, pero sí ajustes que más que excluir, nos incluyamos a esos niños y logremos ese trabajo tan bonito, pero al mismo tiempo que se vuelve un reto para nosotros, porque tenemos que atender desde el niño que a lo mejor por ahí tiene una conducta que es muy hiperactivo o que es muy travieso, a un niño que realmente presenta una condición y que también necesitas estar en todo ese conjunto de gente neurotípica o hacer en conjunto personas neurotípicas y neurodivergentes un solo trabajo. Es un tanto complicado, pero yo sé que ustedes, con base en sus conocimientos, en lo que están trabajando en cada una de sus licenciaturas y de manera paulatina, conforme avancen sus semestres y con la experiencia, pues ustedes van a lograr realizar trabajos extraordinarios. Entonces,
pues creo que esto es importante porque o sea, tiene aproximadamente 15 días que se hizo esta reforma y que se presentó en los principales diarios o medios de comunicación o redes sociales, sobre todo aquellos Facebook o páginas de Instagram en donde hablan sobre situaciones de educación inclusiva. Entonces, pues bueno, de mi parte, eso sería todo, maestros. Sí les quiero hacer hincapié en la entrega del producto de este primer módulo, que ya desde la semana pasada les mandé un mensaje en donde les comentaba que ya estaba asignado el producto. Sí, de este primer módulo, ahí vienen las indicaciones, viene la fecha para poderlo subir y la hora. Maestros, de verdad, les vuelvo a hacer hincapié, es importante que revisen la capacidad de sus correos, si ya hasta este momento no se han unido al Classroom, es momento de que lo hagan. Algunos desde que se inscribieron a los diplomados me estuvieron notificando que no pudieron hacerlo a través del enlace, se les compartieron los códigos de la clase y pues bueno, hicieron lo propio para que no pase de que al final no se les extiende la constancia porque subieron el producto en los comentarios. En los comentarios, maestros, no se va a valorar el producto, tiene que ser en la asignación. Entonces, por favor, yo les reitero de manera muy respetuosa que cuando vayan a subir su producto, por favor, lo hagan. Nada más tengan conectada su computadora, no lo hagan desde un celular también, no se confíen desde el celular, porque luego resulta que en el celular ustedes lo suben y realmente no se llega a generar la subida, porque a lo mejor ustedes se salieron antes, a lo mejor si no tenían la red de internet de su casa, sus datos no fueron suficientes para poder soportar el peso del archivo. Entonces, son recomendaciones que a lo mejor dicen, ay maestra, sí, pero a veces pasa y por ese tipo de situaciones no podemos ver su producto, ¿sí? Entonces, pues por ahí es para la siguiente semana, tiene hora de entrega, por ahí ya vi que algunos lo subieron, he estado entrando al Classroom y al menos hasta cuando vi había 2, 3 trabajos. También yo les quiero decir que vean las grabaciones en el canal de YouTube. Si bien a lo mejor necesitan más información, yo creo que sí es válido consultar la información en diferentes plataformas o diferentes alternativas de consulta, pero es eso, consulta, ¿sí? Y con base en eso construyamos nuestros productos, porque sé que ustedes han presentado productos maravillosos y muy interesantes. Entonces, sé que así va a ser. Y entonces, pues bueno, ya para no marearlos tanto, espero que estas 3 sesiones hayan sido favorecedoras para ustedes. En lo personal, también para mí fue un reto estas temáticas. Créanme que también fui aprendiendo y comprendiendo muchas cosas y muchas más me falta por aprender. Entonces, no sé si quieran hacer comentarios antes de cerrar. Maestros, los escucho. Si me permite, maestra. Claro, adelante, maestra. La otra maestra gusta, adelante. Adelante, maestra, sí, adelante. Creo que había abierto el micrófono la maestra Hilda, ¿verdad? Sí, bueno, me apuro un comentario bien chiquitito. La verdad, yo, por ejemplo, yo no soy docente normalista. Mi docencia tampoco es de pedagogía como licenciatura como tal. Entonces, a lo largo de mi carrera sí he tenido la situación de encontrarme con chicos que requieren de algún cuidado en especial, ¿no? Desafortunadamente, pues yo nunca había tomado cursos, nunca he visto cómo se llega a checar, a ver, a estudiar comportamientos que son diferentes a neurotípicos. Y pues me da pena decir, pero renuncié y dejé tirado el trabajo. Entonces, yo siento que estarse sensibilizando a diferentes personajes, diferentes estudiantes, pues a mí me ha abierto mucho los ojos.
tal vez hasta me he dado cuenta que yo también soy un poquito media, me diga, a lo mejor tengo TDAH, entonces, pues uno nunca sabe, ¿no? O sea, no se puede uno a autodiagnosticar, pero sí puede uno reconocer tal vez algún síntoma, algún símbolo que se encuentre fuera de lo tradicional dentro de nuestras aulas y pues poder brindarle una orientación a algún estudiante que lo requiera o alguna familia que lo requiera, la verdad a mí me ha servido muchísimo y pues muchísimas gracias por todo. Gracias, maestra, gracias. Y pues bueno, esperemos que eh, no vuelva a tirar la toalla, porque cuando ha tenido sus participaciones y sus productos, la verdad han sido producciones muy buenas. Entonces, pues usted tiene la capacidad, como todos los que estamos aquí, y pues todo es un reto, ¿no? Todas las temáticas, a mí hay temáticas que sí, lo reconozco, me cuestan trabajo, tengo que estar ahí como que viendo, hay otras que se me dan mucho más fácil. A lo mejor hablo mucho también, a lo mejor llego a enredar, pero pues bueno, siempre tratando de que se lleven algo práctico y claro, porque al final cuando suben los productos, pues ahí también nosotros nos damos cuenta que sí llegamos a alcanzar el propósito que nos planteamos al momento de también organizar nuestras sesiones, ¿no? Y eso lo comprobamos con los productos que ustedes van generando, con las experiencias que van narrando, que tienen en su aula de clase. Entonces, pues eso también es satisfactorio, maestra. Entonces, yo le agradezco sus comentarios y pues bueno. Pues esto es un reto y tenemos que ir aprendiendo cada día y todos aprendemos de todos. Nadie lo sabe todo, ni yo lo sé todo. También he aprendido muchísimo de ustedes y como usted también dice, al momento de leer ciertas cosas, vas comprendiendo a lo mejor, caray, no es que actúe porque actúe así o a lo mejor yo en algún momento he actuado de esta u otra manera. Claro, también tener bien en claro, ¿no? Que son situaciones que a veces ya se traen de manera congénita, otras pues que a lo mejor son otro tipo de situaciones que tienen que ver más con la cuestión conductual o con la cuestión de una conducta y no de una condición, ¿no? Entonces, por ahí también, pues analizar qué es lo que estoy tratando, si una situación de conducta o una cuestión que tiene que ver con algún tipo de neurodiversidad, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien más? Ahí por ahí Fanny mandó una reacción. Gracias, Fanny. Y pues bueno, les agradezco el tiempo a todos. Y pues bueno, espero que esto haya sido, esto sea de gran apoyo para ustedes, para su formación y para, en el caso de los normalistas, próximamente que se van a sus estancias previas y que a lo mejor son escuelas nuevas. Entonces, pues por ahí puedan ustedes aplicar todo esto que van aprendiendo en sus diferentes diplomados para poder tener una mejor, un mejor desempeño en sus jornadas de práctica y pues obviamente para su vida cotidiana. Yo les doy las gracias y de verdad les agradezco sus comentarios y sus participaciones y esas reacciones que van generando bueno, pues cuando al menos yo he trabajado con algún grupo diplomado. Les agradezco mucho. Entonces, pues les deseo que pasen una muy buena noche y espero que suban en tiempo y forma su producto, por favor. ¿Sale? Ya la siguiente semana comenzamos el módulo número 2. Entonces, yo ya no los veo, pero pues, no sé si vaya a trabajar más adelante con algún módulo, pero si no, pues por aquí nos estamos viendo en alguno de los otros diplomados, ¿sale? Maestros, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, muchas hasta luego. gracias. Adiós. Bye. Bye.